Bienvenido, mi querido amigo del alma, Rubén Cabral. Hemos transitado durante ¿cuánto tiempo? ¿Y 2 meses? 2 meses con frecuencia quincenal, a las 6 de la tarde, cada 15 días. Quien les habla, licenciada María Soledad Romero, desde Río Ceballos, Córdoba, Argentina, para International TV 40, donde no sabemos, como el viento que lleva las semillas, a dónde van estos videos, a tierritas de lugares desconocidos para nosotros. Has recibido muchísimas alegrías en el corazón de que han llegado a las almas, al corazón, a sanar, a colaborar en el ciclo que hicimos acerca del perdón. Y como todos somos una totalidad y todo está relacionado, vamos a abrir y habilitar otra línea de trabajo que tiene que ver con lo anterior, pero tiene sus particularidades, que es el tema del miedo y la culpa. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, con toda esta hermosa gente de International TV, y esta oportunidad de continuar, porque es una continuidad a lo que vamos a hacer del tema del perdón, que es el miedo y la culpa. Y vamos a ver el tema del miedo como, por gracia de Dios, Dios me eligió para predicar con el testimonio. Vamos a hablar también, voy a hablar de mis propios miedos, Entonces, de mis propios miedos, cómo Dios me fue sanando mis propios miedos. Entonces, desde ahí vamos a hablar, desde los miedos que podemos traer desde muy niño y de las culpas. Toda la culpa que habla Jeremías y que habla Isaías, donde dice Dios perdona el pecado, la culpa, Dios perdona el pecado y la culpa. Pero después vamos a profundizar en esa línea, la culpa, ¿sí? Ahora vamos a ver el miedo, nuestros miedos, y vamos a ver la cantidad de veces que nosotros nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden y lo tomamos como una culpa. Ah, qué interesante concepto. Cuando nos hacemos cargo, si se equivoca mi hijo por X motivo, y bueno, fue culpa mía, porque si yo le hubiera dado esto o aquello, y a veces transitamos una vida así. Pero vamos a comenzar como lo hemos hecho en todo este tiempo. Para los que comienzan ahora y no me conocen, mi nombre es Rubén Cabral, soy de Río Ceballos, soy predicador católico apostólico romano. Creo en Dios, creo en la Virgen, creo en la misa, creo en los sacramentos, ¿sí? Entonces, nos vamos a poner en la presencia de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, derrama abundante Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrama abundante Espíritu Santo sobre la licenciada Soledad Romero. Derrama abundante Espíritu Santo sobre todas aquellas personas que vayan a ver este video, para que puedan descubrir sus miedos y Dios los sane. Porque Dios quiere sanar tus miedos, quiere sanar mis miedos, quiere sanar nuestros miedos. Ven Espíritu Santo con poder, ven Espíritu Santo con tu poderosísima presencia en nuestros corazones y toca nuestra historia y muestra para que te entreguemos esos miedos. Y tú, Señor Jesús, envía sangre preciosísima para que nos recubra a cada uno de nosotros y a todas aquellas personas que vean este video y todas aquellas personas que pueden estar viendo en directo, para que el Señor las cubra con su sangre y les conceda la gracia de la sanación de los miedos y la sanación de la culpa. Y a la mamá
nuestra madre de Guadalupe, y a nuestro querido cura Brochero, la mamá de Guadalupe, y a nuestro querido cura Brochero, un curita de nuestro pueblo, Córdoba, de las sierras, cura Brochero, un gran santo argentino, que Él interceda por cada uno de nosotros y nos conceda la gracia de ser sanado de los miedos y de la culpa. Y nuestra Madre nos cubra con su manto y nos proteja de toda fuerza e influencia del mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rubén. Comenzamos. Me enviaste una frase bíblica que dice algo así: sintieron los fuertes vientos, se hundieron de miedo y dijeron, sálvame. ¿Qué significa esto? ¿Qué situación fue? ¿Qué pasó? Es en Mateo. Vamos a citar varias citas bíblicas. Esta primera cita bíblica es Mateo 14, del 22 al 33. Y dice lo siguiente: enseguida mandó a los discípulos a embarcarse y a pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí, solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlos caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron, «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús le dijo, «Ánimo, soy yo, no tema». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Jesús le dijo, «Ven». Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste?» Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Ciertamente eres hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Ay, qué situación, Rubén! Qué hermosa palabra de Dios. Y fíjense, qué hermosa situación, qué hermoso cuadro para describir el miedo. El miedo. El caminar sobre el agua, un imposible. Estaban en una barca. Viene Jesús al encuentro. Y dicen que había viento fuerte. Viento fuerte. Estaba fuerte el viento. Si estaba fuerte el viento, movía la barca para todos. El viento fuerte serían las situaciones que nos van golpeando a modo de viento, las situaciones de la vida. También puede llegar a ser eso, ¿sí? Pero en este caso, puntualmente, era la barca. La barca, ellos estaban en la barca, pero fíjense cómo Pedro, qué audaz Pedro, si eres tú, maestro, si eres tú, mándame que vaya a ti. Lo desafía. Es un desafío. Entonces, ven Pedro, ven, sí soy yo, ven. Y baja Pedro de la barca y empieza a caminar. ¿Y qué pasó?
Viene el viento fuerte. Claro, el viento estaba fuerte. ¿Y qué pasó? Dudó. Claro, Dudó. empezó a caminar por el agua. Empezó a caminar, ¿sí? Porque hizo unos pasos. Y ahí dice, acercándose a Jesús, siente el miedo. Dudó. Y se hundió. Se hundió. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. Sálvame. ¿Y Jesús qué hace? Extiende la mano. Y le dice. Y lo extiende la mano, lo saca y le dice, hombre. De poca fe, claro. Hombre de poca, ¿por qué dudaste? Claro. Hombre de poca fe. La fuerza de la fe era lo que a él lo iba a sostener. En Justamente. Es imposible. Pero, ¿por qué se hunde Pedro? Siente miedo y duda. Siente miedo, duda, pero también porque hace un desafío. Porque lo desafía el maestro. A ver si sos vos. Si sos vos, a ver cómo, mándame ir a ti. Como que hagas un milagro. Si sos vos, ven, le dice, ven. Entonces, miren lo que sucede. Jesús toma de la mano, lo toma de la mano, lo salva, lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Pero ¿por qué Pedro se hunde? Mientras Pedro miraba a Jesús, caminaba. Cuando Pedro como que se da cuenta, se empezó a ver el viento, la ola y acá estoy en el horno. Acá estoy en el, claro, y quitó la vista de Jesús. ¿Qué pasa? Ahí se desconecta. Según nos hundimos. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros esta palabra? El Señor quiere sanarnos de los miedos. El Señor también a nosotros nos está diciendo que nuestro caminar para sanarnos. ¿Por qué desconfiaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y sabes, muchas veces, porque el faro es Cristo. El faro es Cristo. Allá tenemos que ir. Y a veces nos distraemos, y cuando nos distraemos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de culpa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Buscar a Jesús. Porque Él es el que nos sostiene. Nos llama. Ven Pedro, ven Sole, ven Rubén, ven Javier, ven Walter, ven Gustavo, Marta, María, ven. Y a veces nuestra situación de vida y nuestras culpas y nuestros miedos hace que no lo sigamos a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cómo Jesús me va a llamar a mí? ¿Como una desvalorización? Es una desvalorización. ¿Cómo Jesús me va a llamar a mí? Y uno como que tiene ese, ¿cómo decir? No, miedo. Pero Jesús te está diciendo, ven. Y Jesús nos quiere sanar de esos miedos. Voy a contar situaciones que me sucedieron de niño. Uh-huh. En este caso voy a contar unas situaciones que me sucedieron de niño. Teniendo, yo calculo que 5 añitos, muy pequeño, uh-huh. En el campo, a los que cuidan los animales, la hacienda, le llaman boyeritos. Los boyeritos. En otros lugares le dicen los pastorcitos, no sé cómo se llamará en otros lugares, pero en México no tenemos idea. No tenemos idea. En Colombia, así que los que cuidan animales, hacienda. Resulta ser que me mandan, voy a buscar los animales a la tarde-noche,
en un sorgo alto de 2 metros más o menos, se me asustó el caballo y me volteó. Ah, vos estabas arriba del caballo. Claro, si yo iba a caballo a buscar los animales. Y se asusta y te Se voltea. asusta el caballo y me voltea. Me caigo. Imagínense, en 5 años. 5 añitos, una criatura. 5 años, sí. Sí, sí, en el campo. Es normal. Es normal, en el campo es normal. Más todavía. Sí, los chicos, 3 años ya, 3, 4 años ya estábamos arriba del caballo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Y el sorgo era alto, imagínense un niño, ¿cuánto tendría? 50 centímetros. Ahí, cubierto. Totalmente cubierto. Entonces, yo caí de esa forma y me produjo un miedo terrible. Y se hizo en la noche. Ah, chiquito. Se hizo la noche. La noche oscura la del noche, alma, sí, como porque, se dice. sí, porque imagínate, yo me iba a buscar los animales para encerrar las vacas, encerrar Claro, los terneros, llegaba la noche. el ternero para ordeñar, porque se ordeñaba, ahí había un tambo, se ordeñaba. Entonces, se hizo de noche. Guay. Y yo caminaba. Entre los No, sí, y era una noche, no era noche de luna llena, sino ni de luna, sino una noche oscura. Y yo caí de la forma que caí, seguí caminando, camina, hasta que llegué a un costado, para cómo los lotes, los potreros, eran grandes, potreros grandes. Entonces, cuando llego al filo del alambrado, allá lejos se veía la luz de la casa. Ay, Dios. Caí, pero por esa gracia de Dios, salí derechito. No, tremendo. Porque si hubiera salido por el otro lado, no había casas cercas. Porque eso era una estancia, no había casas cerca. Así que eso en mi corazoncito produjo un miedo terrible. Transitar esto. Esa oscuridad, eso, tuyo, soledad, miedo, eso desamparo. fue. Entonces, ¿qué es lo que esa situación? 5 añitos. Entonces, ¿cómo lo suplía yo ese miedo? Claro, porque te queda grabado en el inconsciente. Sí, te queda grabado, sí, te queda grabado esa situación a fuego. Entonces, yo, siendo niño, ese niño, se acuerda que había contado de mi mamá, yo había perdido a mi mamá a los 2 añitos y medio, entonces, en mí creció una rebeldía. Se transformó. Una rebeldía, entonces esa rebeldía yo hacía que pam, pim, pim, andaba a los bollos. A las trompas de andaba a las trompas, pim, pim. Entonces, ese miedo fue el motor ahí. Fue el motor para, digamos, nacer esta que después se transformó en boxeador. Sí. Entonces, yo de la forma, yo vencí el miedo, es como que le pegaba al miedo. Ay, mi amor. Eso fue a los 5 años. Más o menos a los 9 años, trabajaba en la casa de un tío mío, que es Mario Alejo Cabral, mi tío, y en aquel tiempo se trabajaba mucho con los caballos, se araba con los caballos, se hacía todo, y había tractores, pero era un campo muy grande, se necesitaban ir a buscar los caballos a las 4 de la mañana. Había una yegua, la petiza se llamaba, una yegua que se espantaba, siempre se espantaba. Sí, se asustaba y se espantaba. Y salía. Entonces yo puse la cinché todo, y justo, no sé qué era lo que vio, si vio un perro, justo subí, vio un perro y se espantó. Y allá fue Rubéncito. Otra vez. Pero con tanta mala suerte que quedó enganchado mi pie en el estribo. Ah, ¿y te arrastró? Sí, me arrastró como 200 metros. Ah, pero esto fue grave. Sí, fue grave. Y por esas cosas de la vida, el animal, había dos tranqueras. Dos tranquilas. Y había un camino ancho y largo. Un camino ancho y largo. Y una tranquera entraba a un potrero. Y ese camino iba a otros potreros, pero más o menos a los 800 metros estarían los otros potreros. Y esa yegua, antes de agarrar ese camino largo, sí, entró para el potrero. Y en el potrero, ¿qué es lo que había? Sorgo.
este yuyo alto. Entonces, ahí, como me llevaba de tiro, ¿visto? Entonces, y yo hacía fuerza. Entonces, y el animal me fue llevando hasta que se paró. Claro. Cuando se paró, ahí desenganché el pie, estaba parada la yegua. Sí. Agarré la yegua, subí al caballo y me fui a buscar los caballos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Con estas dos situaciones, ¿qué quiero decir? ¿Cuánta gente habrá tenido situaciones similares? ¿Por qué cuento esto? Claro. El Señor obviamente que me protegió porque me podía haber matado ese animal, porque me arrastró 200 metros, me arrastró. Iba como una bolsa así arrastrado, y iba dando vueltas, pum, pum, pum. Que si esa yegua sigue por el terraplén, no contamos con no, porque imagínate si había como 800 metros. Y a la entrada del potrero ese... Quedó ahí. Sí, hizo un tramo. Pero como yo me llevaba de tiro, ¿viste? Y hasta que paró, hasta que se ve que Dios dijo, bueno, basta. Ya lo sacudí bastante. Ya lo sacudí bastante y tenía 9 añitos ya. Tenía 9 años. Sí, estuvimos en la edad, claro. Entonces, en uno 5 y el otro 9. Sí. Una sacudida. Y hay otras varias. Me imagino. Y hay otras varias. Entonces, ha habido muchas situaciones de este miedo. Pero situaciones límite. Sí, situaciones. En otra oportunidad, muy brevemente, también tendría 10 años más o menos, se me espantó un caballo, venía al galope tendido y se asustó, se quedó clavado el caballo en el piso y pase. ¡Pah! Pegué con la cabeza, con el pecho, no sé, me desmayó. Dios. Y nadie sabía. Claro. Cuando me recuperé, recién me fui a la casa, caminando. Dios. Sí, unas historias increíbles. Bueno, mi amor, entonces, este miedo, que se vuelve este episodio con el caballo, te vuelve a poner en situación, siguió alimentando al boxeador, a la trompada. Siguió alimentando a ese. Entonces, la rebeldía. Y yo sacaba mis miedos, los miedos que yo tenía, mediante el boxeo, mediante yo no sabía que era boxeo, yo pegaba panza la vaca, la puerta, un árbol, pin, donde había pegado. ¿Cargabas eso? Sí, me sabía ensangrentar siempre tenía soto acá porque era tu cable tierra. Cable tierra. Entonces, ¿cuántas personas que nos están viendo pueden haber vivido situaciones similares, ya sea de este tipo, o porque han visto a los papás golpearse? Claro. Agresiones. Esto de que la violencia tiene otra cara, que es el miedo, que van de la mano, ¿no? Totalmente. Van de la mano. Es como el otro lado del miedo se convierte en violencia. Claro, Tal cual. Es decir, y fíjense que después, ahí viene que uno va creando, es decir, se hace culpable Se siente con culpa. Se siente culpable. Entonces yo decía, no, pero a lo mejor yo no hice bien las cosas. Y yo siendo chico me culpaba. Ponele de que, qué sé yo, del caballo. Claro, dice, no, entonces no ajusté bien la cincha. Sí. O salí apurado. Ibas construyendo culpas. Miedos. Claro, porque eso me pasó porque no hice bien las cosas. Por ejemplo, cuando me tiro el caballo, dice, no, pero eso me pasó porque no hice bien. Y si había hecho que cola con 9 años, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, esto esta forma que el Señor ha elegido y que el Señor quiere para sanarte, mi querido hermano, hay mucha gente que está con problemas de miedos y con problemas de culpa. Y sobre todo en estos tiempos. Y ahora con el tema de la pandemia, con el tema esto del coronavirus, del trabajo, la plata, la salud y todo. Hay mucho miedo, mucho miedo. Y también mucha culpa. En esta, me he hecho la culpa de. Muy bien. ¿Sí? Entonces,
Aclaro Sí. que desde lo psicológico son las causas de enfermedades, tanto mentales como físicas, como dijimos, la falta del perdón, el resentimiento, el miedo, el terror, las fobias, el no poder salir a veces del encierro mental, va generando enfermedad mental y física y espiritual. Sí, 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 sí. Entonces, ¿y qué es lo que quiere Dios? Viene Jesús a decirnos, ven, Claro, te quiero sanar, te quiero sanar. ¿Quién es el que sana? Jesús, Dios es el que sana. ¿Y cómo se puede sanar esto? A través. ¿Cómo se puede sanar? Sí. Bien, tomar la decisión, la persona tiene que tomar la decisión también, como la del Como perdón, es la decisión, clave, la decisión de que personal. Dios la sane, porque Dios, nosotros ahora vamos a agarrar la guitarra, no tengo ni idea, vamos a agarrar, y vamos a pedirle a Dios. Vos me preguntabas cómo se hace, y es pedirle a Dios. Nada más. Con tanta simpleza, Dios obra, es tan simple. A veces a Dios lo complicamos mucho, mejor dicho, lo hacemos como, y Dios es tan simple. ¿Cómo será tan simple Dios que vino y nació en un portal de Belén? En un pesebre donde había vaca, caballo, chancho, hay un bollerito que sabía. Ahí estaba, ¿eh? Entonces, esa simpleza de Dios, y cómo es tan simple Dios que muere desnudo en una cruz. Y nosotros a veces lo complicamos mucho el tema. Y Dios es simple. Hermano, vos que te estás viendo este video y que lo vas a ver después, Dios es simple. Dios es inmensamente poderoso, es omnipotente, poderoso. Pero Dios se manifiesta en la sencillez, en lo sencillo, en lo simple. Dios en la decisión. En la decisión de decirle, Dios, quiero que me sanes. Y hay mucha gente que sabe cuáles son sus miedos. Hay mucha gente que sabe cuáles son sus culpas. O las culpas que se hacen cargo. Ahí va, porque la mochila se hacen cargo. Sí, ¿cuántas personas el hijo o la hija erró el camino y cuánta culpa te estás echando, hermano? Y te dice un hombre de padre de 12 hijos. Yo también, en muchas oportunidades me eché la culpa. En muchas oportunidades dije, ¿a dónde le erré? ¿O qué hice mal, Dios? Y un día en oración, como la que vamos a hacer ahora, para que Dios me siga sanando y te siga sanando y te empiece a sanar y te transforme y te haga una criatura nueva, le dije, en oración, y sentí una voz en mi corazón, acá, Dios habla, yo doy fe que Dios habla. Me habló el corazón y me dice, Dios, cada uno toma las decisiones de su vida. Tus hijos han tomado esas decisiones. Respeta la decisión de tus hijos y no te hagas cargo de sus errores, de sus equivocaciones, porque es parte de la vida. Es su aprendizaje. ¿Sí? ¿Sí, amiga? Sí, mi querido. Bueno, vamos a hacer un poquito... Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a muchas personas que nos han dado testimonio y que es muy lindo. Y muchas personas se han alegrado de que sigamos este tema. Porque en nuestro interior hay muchos miedos grabados. En nuestro interior hay muchas culpas grabadas. Y que Dios las quiere sanar. Porque en definitiva Dios te quiere feliz. Pleno. Te quiere feliz, te quiere bien. Dios nos quiere bien. Con nuestro potencial. Inclusive cuando tengamos nuestras dificultades, Dios con nuestra cruz nos quiere bien. Pero quiere que nos pongamos de pie, llevemos esa cruz, pero le llevemos, pero con la frente en alto. Tengo que vivir esto, lo vivo, pero
Con dignidad. Con dignidad y como hombre de fe. Y con fe. Y decir, Señor, me tocó esta situación. Ya vamos a hablar del pecado, la culpa y la pena. Ya vamos a hablar de ese tema. ¿Me entendés? Próximamente ya vamos a tocar ese tema. Pero Dios nos quiere, en la dificultad nos quiere de pie. No nos quiere que estemos arrastrando ahí. No, pobrecito, papá, por eso somos cristianos. Claro, no por eso somos víctima. No somos víctimas. Jesús, cuando tomó la cruz, la besó a la cruz. Entonces, y sabía dónde iba, no es que no sabía, sí sabía. Pero cuánta bendición, cuánta transformación a la humanidad a través de nuestro Señor Jesús. Y seguirlo a Jesús es la mejor opción, hermano. Si vos estás en otra cosa, seguirlo a Jesús, como hizo San Cipriano. San Cipriano no andaba en otras cosas. Y sin embargo, un santo. Busquen la vida de San Cipriano. Mira. San Cipriano. Busquen. Googleen ahora, porque ahora enseguida, pin, googlean. Andaba en otras cosas San Cipriano, y sin embargo fue un santazo. Se transformó en un gran hombre de Dios. Pablo andaba en otras cosas, Pablo. Perseguía a los cristianos y los mandaba ¿a dónde? Al calabozo, los mandaba a los del buen camino. Venga, vamos, en Cana, nosotros decimos cuando van a preso. Los llevaban a preso y los fajaban. Ese se transformó después eran los apóstoles, en el gran apóstol San Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, hermanos, ponete de pie. Jesús te ama y Jesús quiere sanarte. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Límpiame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, dile al Espíritu Santo que venga, hermana, hermano. Dile al Espíritu Santo que venga y te toque.
y sane tus heridas. Y todo lo que te ha mostrado el Señor y te va a mostrar, porque en este video lo vas a ver varias veces, y varias veces el Señor te va a mostrar. De eso estoy seguro. El Señor te va a mostrar tus miedos y tus culpas, porque te las quiere sanar. Dile al Espíritu Santo que venga a sanarte. Es el Espíritu Santo el que te sana, hermano. Es el Espíritu de Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es el que te sana, el que te da paz, que te da alegría, te da fortaleza, dominio propio, frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en ti. El Espíritu Santo quiere sanarte. Dice Pablo, ustedes son templos del Espíritu Santo. No importa si no crees, el Señor te llama a que creas. No importa si no crees, el Señor te va a llamar. Porque Pablo no creía y sin embargo lo transformó en heraldo apóstol. A ti también te dice lo mismo. No importa que no creas, pero yo te voy a tocar con mi amor. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias. 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 El tiempo se nos va el día. Bueno, mis Gracias. amores, gracias, querido. Ese corazón encendido, dejamos ese fueguito en cada uno de los corazones de todos ustedes. Gracias, querida Ivonne, Ofe, compañeros de International TV. Gracias a todos los que reciban este mensaje, más allá de lo que cada uno piense, respetando. Es una propuesta que aquí nos trae de regalo Rubén, quien lo vive y lo atraviesa en cuerpo y alma. Así que ese es el mayor de los regalos, la coherencia. Gracias, querido. Nos estaremos viendo en 15 días. Por supuesto que esto recién comienza.